Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Rodeos RD. Mi nombre es Alex Padilla. Para mí siempre es un privilegio poder conectar con ustedes. Hoy me acompaña una experta en la salud sexual y vamos a estar hablando de temas que en verdad la sociedad lo tiene como muy tergiversado. Entonces vamos a estar desmontando mitos, aclarando ciertas informaciones y por supuesto educando sobre la salud sexual. Ella es una terapeuta y se llama Lisette Ramírez. Bienvenida a Sin Rodeos. Gracias, Alice, por la invitación. Yo encantada, un honor para mí y gracias por cederme este espacio para llevar información que va a ser sumamente oportuna para la población. Para mí es un placer y es oportuno, como mencionas, porque ciertamente hay muchísima desinformación sobre temas como VIH, SIDA, que no es lo mismo tener VIH que SIDA. Eso es un tema que vamos a estar también tratando por ahí. Pero cuéntanos de dónde vienes, un poquito de tu formación para que la gente se pueda identificar y tener el peso de tus opiniones. Gracias. Mi formación base es psicología clínica. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, y tengo un máster en terapia familiar y de parejas, también de mi alma mater de la UAS. También tengo experiencia trabajando en temas de salud sexual, específicamente en el acompañamiento a personas que viven con VIH. Hablemos del VIH. ¿Qué es el VIH? Bien, como su nombre lo desglosa, es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo principal del VIH es debilitar el sistema inmunológico de las personas. Como la gente bien lo conoce a nivel popular, la defensa del cuerpo. Así que la gente le dice, este virus una vez se aloja en nuestro cuerpo, lamentablemente hasta la fecha no tiene una cura. Sin embargo, tiene un tratamiento que es sumamente efectivo para garantizar la calidad de vida de las personas que viven con esta condición de salud. Siempre que se habla de VIH, mencionamos la palabra SIDA. Y tengo entendido que no es lo mismo. Explícanos la diferencia. Exactamente, las personas piensan que cuando van a un centro de salud se van a evaluar si tienen SIDA. Ni siquiera hay una prueba para SIDA. Okay. Hay una prueba para VIH, determinar anticuerpos del VIH en sangre. Entonces, el tema del SIDA es un síndrome, como su nombre lo dice, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ya vive con VIH es que puede desarrollar este síndrome, lo que la gente le dice la enfermedad. Y cabe resaltar que anteriormente la palabra SIDA ha venido cargada con una estigma y una discriminación significativa que ha llevado a las personas al punto de no querer ni siquiera mencionarla. Tú le hablas de SIDA a una persona y se escandaliza y piensa que se está hablando de muerte, que se está hablando de una persona que va a estar en una situación de salud muy desmejorada, cuando no es así. Es simplemente una etapa de la infección más tardía que representa mayor vulnerabilidad para el paciente, mas no significa que el paciente va a morir por ello. Ok, pero a propósito de eso, hay fases antes de llegar a que el VIH se convierta en un SIDA. Háblanos de esas fases, cuáles son y, por ejemplo, si hay un tratamiento en cada una de ellas para prevenir llegar al SIDA. Ok, cuando una persona se infecta, tenemos que mencionar las vías de transmisión, que específicamente la más conocida es la vía sexual, quiere decir cualquier actividad sexual que incluya contacto directo de fluidos, y fluidos sexuales nos referimos a cualquier lubricación o secreción que emita tanto un pene como una vagina. Y si esto entra en contacto, puede darse una transferencia. ¿Puede contagiarse por un beso? Qué bueno que tú dices la palabra contagiar, porque el VIH no se contagia. Lo que se contagia es lo que está en el ambiente. El VIH no está en el ambiente. Inclusive, ni siquiera sobrevive el virus al ambiente natural en el que nosotros vivimos. Los virus funcionan dentro de la sangre, en el cuerpo. Entonces, el VIH no se contagia ni se pega, como dice la gente, que se le pega. Porque eso era un punto fuerte. Se transmite y tiene que haberse dado una relación sexual, dígase, un contacto de sexo oral, sexo vaginal o sexo anal, donde no hubo protección o donde la protección fue colocada de manera errónea o falló la protección, porque sabemos que los preservativos pueden romperse y ahí se da el contacto de fluido que mencioné hace un momento, y esa puede ser una vía para transmitir una infección de una persona a la pareja con la cual está sosteniendo las relaciones sexuales.
Entonces, ¿cuáles son las fases del VIH para llegar al SIDA? Se conocen tres fases. La fase inicial del VIH, por lo general, es donde la persona puede ver algunos síntomas que a la persona le preocupa bastante. ¿Y cuáles son los síntomas para yo saber que de verdad estoy cursando por la infección? Lamentablemente, los síntomas son muy comunes y por eso la mayoría de veces pasan desapercibidos. ¿Qué quiere decir? Usted puede sentir un malestar general como cuando usted lo agarra una gripe o cuando lo agarra algo viral que anda en el ambiente. Y eso hace que la persona entienda que es otra cosa. Eso es una gripe mala que anda y por eso no acuden al centro de salud, pero si se presenta fiebre, si se presenta dolor muscular, malestar estomacal, si se presentan ganglios linfáticos inflamados que están en la zona de la garganta y están en la entrepierna, eso es una señal de alerta. Entonces es súper importante el tema de yo hacerme un rechequeo, por lo menos 2 veces al año para poder determinar, porque no hay forma de yo saberlo, porque a veces cursa asintomático. Eso Asintomático quiere decir que no va a presentar síntomas, aunque yo esté activa con la infección. Entonces la única forma de saberlo es a través de las pruebas. Dentro de la segunda etapa, por lo general, donde está la fase más aguda del VIH y donde la persona puede sentir estos malestares, pero a veces hay personas que experimentan el virus de una manera muy ligera, por decirlo de algún modo, que no presentan complicaciones a nivel médico. Sin embargo, ya la etapa 3, que es la etapa que le decimos síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ahí sí la persona está mucho más comprometida, porque eso quiere decir que el virus ha ganado mucho terreno en ese cuerpo y entonces está aprovechando y te pone en una situación de vulnerabilidad que te hace más proclive a adquirir otras enfermedades, que le llamamos enfermedades oportunistas. Son oportunistas porque aprovechan que mi sistema está comprometido y eso hace que me puedan atacar de una manera más intensa. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Por lo general, a la que más miedo le tenemos y en la que primero pensamos para prevenir es la tuberculosis, porque el sistema está debilitado y si yo, qué sé yo, pego una gripe, un COVID-19, eso se me puede complejizar a nivel pulmonar y me puede desarrollar una tuberculosis. Por eso en el tratamiento de abordaje para el VIH hacemos un preventivo para TB. Entonces ahí se previene que la persona pueda desarrollarlo más adelante por la debilidad de su sistema inmune. Tú hablabas del VIH y el virus del COVID-19 hace un momentito. Yo quiero saber si en la etapa del COVID hubo un incremento de los casos de VIH aquí en República Dominicana. Pienso que no, porque el tema del aislamiento, ¿verdad? De cierta manera limitó un poco ese contacto de persona a persona. Y quizás por eso los números no fueron tan alarmantes. Sin embargo, post pandemia sí hemos visto ese incremento. De hecho, si nos vamos a las estadísticas mundiales, hasta el 2023 teníamos 39,000 millones de personas a nivel mundial y ya hoy estamos en 40 millones, .8 de personas con el virus. ¿Qué quiere decir? Que en este último año y pico tenemos un aumento de 1 millón de personas, lo que quiere decir que nos pone en una situación de alarma. Inmediatamente salió el tema del aislamiento, las personas han como salido más a llevar su vida natural y eso ha incrementado el tema de las transmisiones de las ITS. Y cabe resaltar que a nivel país también hay una preocupación muy importante sobre el tema del VIH y es que hemos llegado al nivel número 2 en el ranking del nivel del Caribe, o sea, a nivel de Caribe estamos en la posición número 2, solamente superado por Haití. Wow. Por las infecciones de VIH y eso es bastante triste porque no hemos cansado, ¿verdad?, de hablar, de psicoeducar, de qué es el VIH, de cuáles son los medios para protegerse y aún así se siguen infectando las personas. Casi todos los días estamos entregando diagnósticos positivos de VIH donde se puede prevenir esta infección y eso pone a la población en una situación de vulnerabilidad que se va a replicar mucho más en la población y eso nos retrasa en la meta nacional que tenemos, que es llamada la cascada de atención de VIH, que busca que el 95% de las personas infectadas conozcan su diagnóstico y que el 95% esté en tratamiento y que el 95% tenga su carga viral suprimida. Ok, pero a propósito de que muchas personas son asintomáticas, yo me imagino que no conocen su situación actual y por ende no están en esas cifras.
¿Cómo ustedes catalogan o cómo ustedes trabajan con este tipo de personas? Inmediatamente descubre, o sea, no tiene ningún síntoma, fue a hacerse una prueba común por cualquier X razón y descubre que tiene VIH. ¿Cómo ustedes trabajan con ese tipo de personas? Bien, se hace un abordaje integral porque no solamente es importante el que la persona conozca su estatus de salud, sino que empiece a recibir atención cuanto antes posible para tratar el mismo. ¿Qué pasa? Que como las personas tienen un tabú tan grande en realizarse la prueba, solamente hacerse la prueba, imagínate con el tema del tratamiento. Hay personas que reciben su diagnóstico positivo y no eligen el tratamiento. Oye, eso, pero antes de, a nivel psicológico, ¿crees tú que influye muchísimo esto de ir a hacerse la prueba, el temor como psicóloga? Totalmente. Y es precisamente por el estigma social que viene asociado a esta condición de salud. Porque tú vas a un centro de salud a hacerte una prueba de cualquier cosa. Si un médico te manda a hacer un panel, un hemograma, tú te lo haces feliz. Pero si te dicen te voy a mandar a hacer las virales, entra en pánico porque no quiero tener este resultado, porque no sé qué va a pasar con mi vida. Y no pasa algo tan grande como lo que la gente piensa. Simplemente necesitas tratamiento porque todas las ITS no son iguales. Hay ITS que son causadas por hongos, otras son por bacterias y otras son por virus. Las que son por hongos y bacterias se curan rápidamente. Tratamiento ambulatorio de óvulos, cremas, pastillas. Entre ellas, que puedas mencionarnos algunas. ¿Sí, las que son causadas por hongos principalmente es la cándida, es la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis, que por lo general son ITS que son más comunes en las chicas. Sin embargo, se pueden transferir en un contacto sexual y asimismo adquirirla otra persona. Estas se trabajan a nivel de consulta ginecológica y son de rápida eliminación. Las que son por bacterias son un poco más complejas. Ahí tenemos a sífilis, tenemos a clamidia, tenemos a gonorrea y tenemos chancloides. Estas pueden mostrar síntomas físicos, como no. Y ahí está el meollo del asunto, que a veces la gente dice, pero yo no me he sentido nada, no tengo ningún flujo, ninguna laceración en mi parte genital, y eso me hace no tener la prevención. Sin embargo, muchas veces sí presenta síntomas, sobre todo secreciones. En el caso de clamidia, que está muy común ahora mismo también, hay una secreción por lo regular de color amarillo, verde o grisáceo. También puede presentar picor y dolor pélvico. Entonces es súper importante el estar atentos. Cualquier fluido que salga de su cuerpo que no sea autoprovocado, ¿verdad? Por una intimación sexual, debe ser una alarma para usted. Cualquier lesión que salga en la zona genital, ya sea en el pene, en los testículos, en la zona anal, es súper importante que la vea el médico. El médico acaba de determinar si eso es una bolita por el afeitado o si es una verruga por VPH, que es el virus de papiloma humano. También el herpes. Mucha gente no lo sabe y tiene la lesión en su parte íntima y creía que eso era una bolita que le salió ahí simplemente. Me quedo con el virus del papiloma humano. ¿Puede convertirse ya en una etapa avanzada? O sea, ¿puede encaminar a que el paciente se contagie de VIH más fácil? Sí, claro. Tener una ITS me hace más vulnerable a recibir más. Porque ¿qué quiere decir? Que mi sistema está ciertamente debilitado, que no ha permitido la entrada de agentes externos a mi cuerpo. Tener una me hace levantar las alarmas de que primero no estoy teniendo una cultura de salud sexual adecuada. ¿Por qué? Si tengo una ITS, lo más probable es que no me esté protegiendo en mis contactos sexuales o que quizás tengo múltiples contactos y eso hace que yo pierda el control de qué va a pasar con mi salud. Cuando usted se acuesta con alguien, usted le está entregando su salud en las manos a esa persona y esa persona decide hasta cuándo tú vas a estar bien, porque quizás tú sabes que tienes una relación exclusiva con alguien y esa persona no tiene una relación exclusiva contigo. Si esas parejas que tiene tu pareja sale con una condición de salud, esa condición de salud por default viene para donde ti. Entonces, ¿cómo va a venir para ti si tú no tienes barrera de protección? Que tenemos el condón, pero también tenemos otras opciones, la PEP y la PrEP, que es súper importante que la población lo sepa. Existen métodos preventivos, sobre todo para el tema del VIH. ¿Qué quiere decir la PEP? Es una profilaxis preexposición. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una exposición sexual, y no solamente sexual, también se le da al personal de salud que tiene exposiciones con sangre infectada o algún tipo de herida lacerante, y eso puede permitir la entrada a cualquier virus o bacteria. Cuando una persona tiene un evento sexual no protegido, no use condón, se me rompió el condón, un abuso sexual, como muchas veces pasa, y yo desconozco la salud de esa persona con la que yo estuve, o tengo la información de que esa persona, por ejemplo, tiene VIH, puedo hacer una profilaxis que me permite
antes de las 72 horas de haber tenido ese contacto, empezar un tratamiento preventivo de 30 días de pastillas que va a impedir que si el virus estuvo en presencia de mi cuerpo, se incube, como dice la gente, que la persona lo pueda desarrollar. Pero ¿cómo se da cuenta un paciente si acaba de tener relaciones sexuales con una persona que tiene VIH? ¿Cómo se da cuenta de que ha sido expuesta? O sea, ¿hay algo diferente? Por lo general no, porque eso es por eso es la frase común de el SIDA no se ve en la cara, se hizo hace tiempo, sí, hace mucho, se hizo muy común. Viral, Ajá. muy común. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que necesariamente una persona que viva con esta condición, tú no lo vas a ver desmejorado. Y eso es, ahí es el meollo del asunto, que quizás tú vas a intimar con alguien y tú ves la persona normal, nítida por todas partes y tú confías. Y como dicen por ahí, en la confianza es que está el peligro. Lo ideal sería, antes de yo compartir fluidos o tener sexo con alguien, yo pedirle a mi pareja, por favor, realízate un panel de ITS para yo estar tranquila de que si, por ejemplo, no tengo acceso a un condón o lastimosamente se me rompe el preservativo durante el acto sexual, no tengo que tener miedo porque tú estás sano y yo estoy sana también, entonces se supone que aquí no va a pasar nada. Limitando el número de parejas y garantizando esa exclusividad sexual es la única forma que tenemos quizá de prevenir. Y en cuanto a los síntomas, a veces sí tú puedes ver algo extraño, sobre todo en la zona genital, cuando hay otras ITS presentes, que es por ejemplo algunas llaguitas, algunas verruguitas, algunas cúpulas que sean con contenido ya sea de algún tipo de sangre o pus o alguna secreción que no sea normal como el semen, ¿verdad? Una secreción que tenga un mal olor o que tenga algunos como protuberancias en la zona de la entrepierna, cualquier cosa que no esté dentro de la norma en la zona genital o en la boca de la persona debe ser una señal de alerta, de preguntar si le pasa algo, si se está cuidando eso, si lo está tratando, si lo está identificando, porque mira qué pasa, la gente piensa que solamente es el acto de la penetración, pero a veces durante el sexo oral usted está utilizando su boca y su garganta, que son zonas sumamente húmedas y sensibles. Se puede dar cualquier tipo de laceración, o quizá usted tiene en su boca alguna herida, alguna fisurita, alguna asta, y esa es una puerta de entrada directa para que entre cualquier virus o bacteria a su cuerpo. Por eso es súper importante estimular el uso del condón también para el sexo oral. Es necesario. Pero la gente no hace eso. La gente no lo usa y es lamentable porque es una vía, claro, el nivel de riesgo es menor que a la penetración, porque la penetración es un acto más rígido, más agresivo, que puede provocar ciertas fisuras que quizás a la vista no son perceptibles, pero sí son una puerta de entrada para que entre cualquier tipo de bacteria al cuerpo de la persona. Pero es importante, tanto para sexo oral, sexo vaginal o sexo anal, el colocarse un condón y asegurarse de que ese condón esté bien puesto. Porque le pasa mucho a los chicos que dicen, es que a mí no me sirven, es que a mí me aprietan, o es que yo pierdo la erección, o es que yo no siento nada. Todo eso son tabúes. Doctora, pero mitos. Eso te iba a preguntar, ¿también puede ser eso un mito o un síntoma de alarma, una alerta, que alguien diga que de repente utilizar el condón le puede causar cierta incomodidad o lo que sea? Yo creo que la gente debe alertarse por ahí. Sí, yo siempre he dicho que las relaciones sexuales son para adultos, porque usted necesita cierto nivel de madurez y de raciocinio, ¿verdad? Para saber a lo que usted se está enfrentando, porque ciertamente es un acto sumamente placentero, divertido por demás, sin embargo es un acto de riesgo, porque yo estoy compartiendo lo más íntimo que yo tengo, que es mi salud. Entonces es importante, si una persona tiene este concepto de que no le gustan los preservativos, de que yo lo hago así porque así que me siento cómodo, eso me tiene que dar la mira alerta de que esa persona no se cuida con nadie. O también los que prefieren, que lo tienen como regla principal, lo he visto mucho en las redes sociales, el sexo pero a oscura, o sea, no permiten que se encienda ni una vela. Por un tema de timidez, o que me siento quizá acomplejada o acomplejado de mi cuerpo, pero si nos vamos a relacionar, lo lindo sería yo poder ver a la persona con la que yo estoy disfrutando del propio acto como tal, y si no hay luz, yo no voy a poder ver tampoco cómo está el cuerpo de esa persona o lo que está pasando durante el acto. Lo ideal sería tener aunque sea una mínima luz que me permita a mí ver cualquier señal de alerta que yo pudiera identificar y decir, ¿qué está pasando aquí? Déjame saber para poder protegerme. Porque si una de las dos parejas tiene un ITS, se la va a compartir al otro.
Ujú. Así es. También uno de los síntomas en las mujeres que mientras hacía mi investigación vi es que le salen brotes en la cara, muchas espinillas de repente que no tenía y empiezan a salirle brotes muy fuertes. Eso es síntoma de VIH, vi que lo califica Salud Pública como uno de esos síntomas. Es muy Sí, común pero este. son unas pelotitas que no son como la del acné común. Ok. Y tampoco es tan frecuente, no es en todos los casos que se va a presentar. Mucha gente piensa que cuando ve una persona que está muy delgada o una persona que tiene la También piel eso. un poquito con algún rash extraño, que eso es porque tiene VIH, no necesariamente. Claro, vuelvo y repito, como el VIH va a debilitar tu sistema inmune, lo que sea, tú lo puedes adquirir más rápido. Y tú puedes estar presentando un síntoma que es de otra condición de salud, pero la tienes porque ya tú tienes el sistema comprometido, que es el VIH, pero no propiamente porque te vaya a producir el VIH, pero claro está, hay enfermedades que son propias de esta etapa, como por ejemplo el herpes zóster, que le aparece a muchos usuarios y es precisamente por eso. Ese hongo se aprovecha de que el cuerpo no está protegido y ataca de una manera significativa. Pero el herpes, no sé si estoy equivocado, no solamente aparece en la parte genital, sino que te puede aparecer en cualquier lado del cuerpo. He visto gente hasta con la cabeza, con las llagas del hongo en la cabeza. Sí, hay muchos tipos de hongos que, vuelvo y repito, si tienes tu sistema inmunológico comprometido, debes de protegerte muchísimo más para no exponerte porque se te pueden complejizar. Mira, en el caso de el herpes, que la gente lo tiene como muy normal, hay un herpes que es oral y un herpes que es genital, van a haber síntomas muy visibles en la zona genital y es importante que la gente lo sepa identificar, que son lesiones bastante pronunciadas, que a veces tienen un tipo de secreción como una agüita, que eso tiene que llamar la atención de que usted no puede, porque eso sí se puede contagiar. Es decir, tú puedes no haber pasado la penetración, pero si tú manipulaste un genital que tiene esas heridas abiertas, que tiene secreciones, y eso tú te lo llevas a la cara, te lo llevas a la boca, obviamente tú lo puedes desarrollar mucho más fácil. Ahí si pudiéramos entrar, como por ejemplo con el herpes oral en los besos, de que ahí sí se puede dar un contagio. Ok. Ah, sí, sobre todo en el Facebook, yo veo que la gente tiene, o sea, cuando publican páginas que viven orientando sobre la salud sexual, gente con los labios Exactamente. con protuberancias muy fuertes. Sí. Puede ser. Y otra sí te hace más sencilla, como cándida. Por ejemplo, se le pone la boca blanca, le salen algunos hongos en la boca. Por ejemplo, el tema de sífilis, que ahora está muy en repunte. Anteriormente, digamos que para el 2018 no teníamos más de 1,000 casos a nivel país diagnosticados y tratados. Pero yo y estamos siento, en más de 4,000 casos. Wow. En Yo lo siento que va que de aquí, perdón que te interrumpa, yo siento que aquí como que no se le da No se el habla. valor o no se habla, la gente no habla de las enfermedades sexuales, como que lo tienen engavetado, es un mito, no sé, o un temor muy fuerte que hay aquí. Y mira, estamos bastante preocupados con el tema de sífilis, porque sífilis, al ser una de las ITS que se curan, las personas la toman muy a la ligera. Ah, bueno, si me dio sífilis no pasa nada porque me van a poner un tratamiento de antibióticos y listo. Sin embargo, no todo el mundo corre con la misma suerte. Es decir, si te llega la bacteria, claro, la vamos a abordar. Inyecciones de antibióticos de amplio espectro de manera cutánea y se va a solucionar, pero a veces no. Hay personas que se infectan con sífilis y tú le haces la prueba durante 10 años y siguen puntuando con sífilis porque se le queda una memoria en el cuerpo que dice, aquí hubo esta bacteria. Okay. Entonces no es tan sencillo. Incluso me asombra bastante ver que hay muchas sífilis congénita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bebés que están haciendo con esta infección porque no fue abordado durante el embarazo de la mamá. Porque a veces, por ejemplo, pasa mucho en el tema de las mamás migrantes que no tienen esa cultura o esa facilidad, ¿verdad?, de acceso a la salud, de tener un chequeo continuo, de poder determinar si pasó algo durante ese embarazo, y eso hace que el bebé tenga más probabilidades de nacer con una condición de salud, como por ejemplo VIH. ¿Y cuál es el riesgo de un bebé que nace con una condición de salud en esos primeros meses de vida? Imagínate, si para una persona adulta tener su sistema comprometido lo pone en bandeja de plata para que cualquier condición de salud lo ataque,
porque hay que aclarar, las personas no mueren por VIH, las personas mueren por condiciones de salud relacionadas al VIH. Entonces es súper importante descartar a los niños, porque es un cuerpecito tan vulnerable, como dicen, ese bebé acabó de nacer, ni siquiera le han puesto la primera vacuna, no se puede exponer a nada, porque todo lo que le vaya a llegar le va a dar mucho más fuerte, porque no tiene las barreras necesarias, ni la capacidad o el desarrollo para poder enfrentar cualquier tipo de enfermedades. Pero hay niños que han perdido la vida por eso, y es muy difícil, por ejemplo, para un niño que nazca con la condición de VIH, poder entender que voy a tener que vivir con una condición de salud que lamentablemente 40 años después todavía sigue siendo un tema que la gente se alarma y que la gente señala y que la gente discrimina, y lamentablemente esa discriminación está allá afuera. Por más que uno se cansa de explicar, uno lo encuentra incluso hasta los centros de salud, que es inaudito, pero sucede, y lo encuentra también en el área laboral, y eso da mucha pena. Incluso, ¿cómo es posible que para una condición de salud tengamos que diseñar una ley? Y tenemos una ley para protección de las personas que viven con VIH, que es la 135-11, que habla de que no pueden ser discriminados, de que no pueden tener un trato desigual, de que no debería ni siquiera hacerse la prueba, y sabemos que en este país se hace, está contra la ley, y las empresas hacen esas pruebas. ¿Te refieres a la ley de, o sea, la prueba de VIH para conseguir un trabajo? Exactamente. Yo eso lo he visto denigrante, porque eso debe ser un diagnóstico que el paciente lo comparte si le da la gana, no como una obligación. Exactamente. Y yo no puedo privarte de una necesidad básica como es tu producir, trabajar, que es un derecho que te asiste, por el inconveniente de que tú tienes un diagnóstico que a la empresa no le va a afectar en nada. Porque dime tú, ¿cómo este paciente que tiene esta condición de salud afecta la productividad de los demás? No va a hacer su trabajo. ¿En qué implica eso? Y sin embargo, a escondidas, muchas empresas le mandan a hacer las analíticas a sus candidatos y no le dicen, te estamos haciendo una prueba de VIH y una prueba de sífilis. El candidato muchas veces se da cuenta que tiene la condición de salud porque en el trabajo me rebotaron, o me sacaron de la candidatura de la posición que estaba aplicando, y a veces ni se lo dicen. Hay personas que no lo sabían y se levanta la sospecha de que, pero vean acá, pero si todo iba bien, y se trae entrevista y al final no me llamaron, y se dan cuenta que porque tenían un resultado reactivo. No tienen la responsabilidad de informárselo para que la persona pueda recibir ayuda, y tampoco le dicen que yo lo estoy descartando por eso, porque ellos saben que eso es demandable. Y en este país la ley funciona, pero lamentablemente las personas no se atreven a usarla a su favor, y no solamente en los trabajos, también en las redes sociales. La gente se siente con una libertad de poder señalar que esta persona o esta persona tiene una condición como VIH, y lo quieren denigrar, y lo quieren humillar, y lo quieren difamar, donde eso puede ser también demandable. Pero yo quiero hacer hincapié en el tema de las empresas, y a nivel, tengo que ser realista, o sea, me voy a poner en los zapatos de los empresarios. ¿Crees tú que tener a un empleado con VIH representa un riesgo para el entorno laboral? No, definitivamente no, porque si te estoy diciendo que el VIH no se contagia ni se pega, ¿cómo otros colaboradores van a estar en riesgo? Si la única vía es la sexual, y esa persona que está colaborando contigo no está haciendo un trabajo sexual como tal, ¿en qué le impediría a esa persona compartir o producir dentro de tu empresa? Ahora, cuando yo como empresaria tengo un estigma literal con esta condición de salud, y yo entiendo, tengo un pánico, un miedo de que esa persona no puede compartir el baño, no puede compartir un lapicero, porque pienso que todo va a ser un riesgo para los demás, el problema lo tengo yo. Esa persona no representa ningún riesgo, y es insólito que yo le niegue su derecho a trabajar simplemente porque yo tengo miedo. El VIH no sobrevive al ambiente. Una persona, digamos, que tiene un accidente laboral donde hay una abertura, ¿verdad? Una cortadura donde hay un derrame de sangre, y qué sé yo, viene la señora que asiste con la limpieza y la limpia, esa señora no tiene riesgo de haber contraído el virus, porque el virus inmediatamente entra en contacto con el aire, se va a autoeliminar. Ahora, si tiene que haber un contacto directo sangre con sangre, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una cortadura amplia, sangrante, y tú también, y tú unes las dos sangres, le estás dando una oportunidad de que ambas sangres entren en contacto. ¿Por quién hace eso? Nadie. No va a suceder. No. Incluso el personal de salud hace métodos preventivos cuando tienen algún tipo de exposición, ya sea que le cayó una gotica de sangre en el ojo o en la boca, o se cortó y el paciente se cortó, y sin embargo no hay niveles de riesgo porque hay opciones que podemos utilizar, como mencioné, la PEP. Si usted dentro de las 72 horas hace un tratamiento preventivo, son 30 días de pastilla antirretroviral, usted va a evitar que el virus se le transfiera si hay información de que la persona tiene el virus.
¿Qué crees tú, antes de salir del tema de las empresas, que se debe cambiar un llamado a las autoridades de salud pública? ¿Qué se debe cambiar para que un paciente no tenga que verse obligado a compartir un diagnóstico que no quiere, que no pone en riesgo a su entorno? Sí, es súper importante que la comunidad empresarial, ya sea privada y pública, entienda que un ser humano tiene derecho fundamental a tener trabajo y una condición de salud como VIH no representa un riesgo para los demás y mucho menos va a, de cierta manera, afectar lo que es la productividad o mi nombre como empresa, porque muchas veces son temas de propios estigmas que tienen los empresarios, que tiene el jefe, que no sabe lidiar con eso, porque es un tema mío muy introspectivo y hace que la persona pierda la oportunidad. Es increíble cómo las personas inmediatamente reciben un diagnóstico, lo primero que piensan es, no voy a poder conseguir trabajo, porque saben que se hace la prueba y está prohibido, no se debe hacer prueba de ITS, sobre todo de VIH, sin el consentimiento del usuario, porque usted lo está haciendo escondido y eso está contra la ley. Entonces es súper importante que se dejen de practicar las pruebas y se le dé la oportunidad a todo el mundo, si tiene las competencias para estar en su trabajo, que lo esté. Claro, quizá pensarán, bueno, si una persona con una condición de salud va a necesitar permisos, como cualquier ser humano que tenga cualquier condición de salud, porque si usted es diabético o hipertenso, usted va a pedir un permiso para ir a su médico. Si usted tiene cualquier otra condición de salud, usted va a tomar un medicamento. ¿En qué le impide a usted hacer su trabajo una condición de salud que es tan íntima? Siempre se le recalca a los pacientes que eso es un diagnóstico confidencial. Usted no está obligado a compartirlo con nadie, claro. En el contexto pareja abordamos la importancia de la responsabilidad afectiva, de yo también proteger a esa persona que yo estoy eligiendo como mi acompañante, de que también esté bien. Y tenemos las opciones de que las personas que viven con VIH y están en su tratamiento y tienen la carga viral no detectable, no van a transferir. Y aún así tienen la opción de que su pareja use PrEP, para que tampoco se dé la transmisión. Y está el condón. O sea, tiene miles de formas de poder prevenir algún tipo de transmisión y hacer una vida normal. La gente piensa que la vida se le va a acabar por todo lo que allá afuera está sucediendo con este tema. ¿La vida cambia cuando hay VIH? Sí cambia, pero no debería de cambiar. ¿Por qué? Tú sigues siendo la misma persona antes de recibir el diagnóstico como después que lo recibes. Ahora, lo que sí va a cambiar es a nivel emocional. Yo le digo a los pacientes, orgánicamente, todo está bajo control. No tienes que tener miedo, el tratamiento es sumamente efectivo. Tenemos casos de éxito donde personas reciben su tratamiento hoy, a los 6 meses están totalmente controlados, están totalmente rejuvenecidos, en salud, en óptimas condiciones, sin ningún tipo de recaída. Se puede. Ahora, a nivel emocional y a nivel psicológico, puede ser un factor de riesgo, ya sea si la persona ya tiene una condición de salud mental previa, que sufre de ansiedad, que sufre de depresión, que tiene pensamientos de muerte. Esto puede exacerbar. Y por eso es que hablamos tanto de la importancia de prevenir para no tener que lamentar. Pero realmente es por lo que significa socialmente. Porque la gente dice, no, yo me voy a tomar mi pastilla, voy a venir a mi cita, pero me preocupa que alguien lo sepa. Porque pienso que me van a humillar, pienso que voy a perder la posición que tengo, los amigos, que la gente me va a rechazar. Lamentablemente, todavía en el 2025 hay gente que cuando sabe que alguien tiene VIH se aleja y piensa como que si fuera una enfermedad altamente contagiosa que tiene la persona. Y no es así. Usted puede hacer su vida normal, puede hacer deporte, puede hacer su carrera, que le preocupa mucho también a los jóvenes el tema de, pero yo no voy a poder estudiar. Claro que sí. Nadie te puede impedir estudiar. Pero yo no voy a poder hacer este sueño que tenía. Lo puede hacer igualito. Y tenemos muchísimos ejemplos de personas que viven con la condición de salud, nadie lo sabe y viven su vida normal. Entonces, ¿por qué tener este autoestigma de que me van a rechazar? Y muchas veces no es así. Mira, precisamente por eso yo te quería traer aquí, porque es que hay demasiada desinformación y el terror es como si tú tuviese una plaga mala por ahí que se puede contagiar con tan solo verte, y no es así. Yo quiero que a la gente eso le quede muy claro, y tu mensaje ha sido fantástico porque evidencia que un empleado no va a contagiar a un equipo de trabajo, que una empleada que limpia el piso, si pasó una persona con VIH, un paciente con VIH, no se va a contagiar porque barra un piso donde pasó una persona con VIH, porque aquí lo tienen así. Yo creo que por eso es que cada vez está más cerrado el tema, se toca menos y hay tanta desinformación, como que la vida te cambia, que te vas a morir, que un VIH
es sinónimo de Mira, muerte y es eso no. tan lamentable escuchar, incluso personas que tú dices tienen una formación académica, tienen un estatus económico, tienen cierto nivel social, alarmarse y rechazar a la pareja, a un familiar o a cualquier persona, aunque sea un desconocido, cuando yo sé este diagnóstico. Y eso hace que la gente a veces no se desarrolle. Hay pacientes que tienen la condición de salud, están controlados, tienen su carga indetectable, o sea, tan nítido, y tienen miedo a ir a una emergencia por un dolor de cabeza o a tomarse una presión. Porque se sienten en el temor de que cuando yo diga que yo soy un paciente de VIH, la enfermera, el médico, quien sea que esté ahí que lo escuche, me vaya a tratar diferente. Y lamentablemente sucede. Y los centros de salud lo saben. Que estemos capacitados en el área y que sepamos qué es el VIH no nos quita que somos seres humanos con creencias y tabúes que a veces son lamentables, que ponen a los pacientes en una situación incómoda y avergonzante. O sea, me da vergüenza ajena escuchar a un paciente que me diga, mira, yo fui a una odontóloga y me pidió una prueba, cuando supo que yo estaba positiva me dijo que no podía darme el servicio. Y eso no es posible. Eso pasa aquí. Eso pasa en este país, en el 2025, que un odontólogo se reserva el derecho de atender a una persona porque tiene una condición de salud, porque se supone que tú como personal de salud estás entrenado para lidiar con todos los temas. Y aparte de eso hay un protocolo de seguridad que se supone que tú usas. Pasa también en las emergencias y lamentablemente hay que decirlo porque es insólito que una persona pierda el acceso a la salud porque hay mucha gente que tiene desconocimiento y pasa hasta dentro de los centros de salud que trabajan con el tema, que hay personas que tienen su concepto de que no, esa gente de lejito o esa gente tiene, no, que tengo ese temor de que me transfiera, porque si se supone que tú estás diciendo que tú sabes que esto no se transmite así de fácil, que tú sabes que hay un tratamiento, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el morbo que produce? Y no es justo, pasa mucho con las parejas que cuando se da el tema de la transmisión, hay separaciones. Sí, claro. Hay violencia, que fuiste tú, que no fui yo. Hay personas que se ven en situaciones bastante difíciles por cómo lo toma el otro. Porque claro, se va a destapar una situación de que qué pasó aquí, se supone que éramos exclusivos, pero se puede dar incluso, yo puedo ser un personal de salud e infectarme. Necesariamente no fue un tema de traición. Y la gente piensa, bueno, ahora que tengo esta condición de salud no voy a poder tener pareja. Porque nadie va a querer estar con una persona con esta condición de salud. Pero ¿y por qué tiene que ser así? Pero me imagino cuesta más, debe ser más difícil. Cuesta más porque yo misma pienso que va a costar más. Porque si yo sé, tengo la información, o yo te pregunto, si te tocara a ti elegir a una pareja y te dice, yo tengo esta condición de salud, yo me cuido, yo estoy bien, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Tú lo rechazarías? Bueno, no, si la persona te gusta, para mí no es un problema. Exactamente. Porque yo ya conozco ya la información. Exactamente. Pero, si bien es cierto, la persona necesita pensárselo. Porque hay un riesgo. Hay un riesgo. Entonces, tú pones en la balanza si vale la pena estar con esa persona. Por eso la comunicación, como decías al inicio, es sumamente importante cuando ya se va a tener algo fijo. No digo que usted tenga que decírselo a todo el mundo por allí, pero si ya es algo más serio, sí, pues yo creo que hay que compartir. Es importante para darle la oportunidad a esa pareja de elegir. De elegir, sí. Y si yo voy a elegir, tengo que saber en base a qué voy a dar mi respuesta, porque a veces le estoy dando negativa, pero es por el mismo sesgo que yo tengo de esta condición de salud. Porque se supone que si yo estoy informada, si sé cuáles son los métodos de prevención, yo pudiera tener una vida de pareja excelente. Claro, con esta persona. pero es muchísimo más fácil así cuando alguien te pone el papel sobre la mesa y te dice lo que hay, porque es más complicado y por eso vienen las rupturas luego de que tú te enteras de que la persona tenía el VIH, nunca te lo dijo, para que por lo menos tú pudieras decidir si quería entrar a ese rollo. Claro, el otro tiene el derecho y yo tengo también la responsabilidad de ser honesto con mi pareja respecto a cuál es la situación. Sin embargo, eso no debería de representar la razón suficientemente válida para que se termine un vínculo que quizá era hermosísimo, que quizá era súper sano. Y pasa mucho que la gente tiene miedo de que si se lo digo a alguien, la persona se va a espantar inmediatamente y a veces no pasa así. Hay personas que tienen conciencia, que tienen la sensibilidad con el tema y no tienen miedo. Dicen, no hay problema, yo entro en PrEP y nos ahorramos cualquier tipo de situación. Hay mucho miedo también en los jóvenes con el tema de la reproducción. Entonces, si tengo VIH, ¿no voy a poder tener hijos? Claro que sí. Ese es otro mito, sí. Puede tener hijos. Entonces, es súper importante el tema de yo tener mi virus en control. A la mamá se le pide estar en control.
Antes, me interesa mucho ese tema, pero antes vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de VIH para llegar allá. Porque me interesa saber cómo nace un niño de un paciente con VIH sin que tenga el VIH. Okay. Hablemos del tratamiento. Mira, el tratamiento antirretroviral, gracias a Dios, está cubierto a nivel público y a nivel nacional por nuestro estado. Es decir, las personas van a tener acceso al medicamento sin tener que comprarlo. Y eso es súper bueno porque entonces eso no va a representar un riesgo para la salud de la persona. Vas a tener el medicamento, vas a tener la atención que necesites para estar bien. Pero es súper importante el compromiso de la persona. ¿Qué quiere decir? Nosotros le decimos adherencia. ¿Qué tan apegada yo estoy a mi tratamiento y qué tan responsable estoy siendo con porque hace el trabajo, pero yo tengo que hacer mi parte. Sí, claro. Y mi parte es comprometerme a tomarme mi pastilla porque es una pastillita al día. Una hora en el día que tú vas a sacar de tu valioso tiempo para tomarte tu pastilla y todo va a estar bien. Pero hay personas que hasta eso le cuesta y eso es lo que produce muchas complicaciones de salud porque muchas personas empiezan el tratamiento y luego lo abandonan y eso hace que se compliquen a nivel clínico y que se sigan dando las infecciones a otras personas. Entonces es súper importante que una mamá que está embarazada se le haga esta prueba y siempre se le va a hacer 2 veces durante el embarazo. Okay. Al inicio, en el primer trimestre, cuando se le mandan a hacer todos los análisis, incluyen el tema de las virales para determinar si hay presencia del virus, que esa mamá empiece a tratarse. Y yo sé que hay mucho temor en las mamás de tomarse una pastilla. Ajá, te iba a decir eso, si le va a hacer daño. Compromete el embarazo. No compromete para nada el embarazo. Tenemos 4 líneas de ARVs que funcionan para determinadas necesidades y la mamá se le va a colocar su medicamento. La mamá solamente tiene que comprometerse con tomarlo de manera adecuada y se le va a hacer un rechequeo antes del parto. Okay. ¿Para qué? Para garantizar, si todo sigue en orden, que la mamá pueda traer su bebé sin ningún tipo de complicaciones. Claro, siempre vamos a recomendar que sea un parto por cesárea para evitar nivel de contacto vía vaginal, porque sabemos que la infección está en los fluidos sexuales y si el bebé sale por la vagina va a estar en contacto con ese fluido de su mamá y puede que se le transmita. Ahora bien, luego de que el bebé nace, el bebé se le va a hacer su pruebita para ver que todo esté bien y se le va a dar un tratamiento preventivo para que el bebé no lo desarrolle. Pasa mucho, sobre todo tenemos una cantidad de niños en el Robert Reed que viven con la condición y es por eso, porque a veces la mamá no lo sabía, nunca le hicieron una prueba, tuvo parto natural o se le transfirió a través de la lactancia. ¿Qué se recomienda? El abstenerse de lactar al bebé para evitar temas con el tema de la transmisión, pero es posible y muchas familias tienen la mamá VIH y sus hijos todos están sanos. Es decir, que se puede. Entonces, una vez alcanzada esta etapa que ya es indetectable el virus, hay toda la posibilidad de que un bebé pueda nacer sin ningún tipo de condición. Si se toman las medidas del lugar, va a pasar así. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa etapa de indetectable? Ser adherente a su tratamiento. Es decir, no solamente es que yo vaya a un centro de salud a buscar la pastilla, que yo me voy a encargar de tomarme la pastilla todos los días a la misma hora, que voy a seguir las recomendaciones del médico. Cuando una persona es diagnosticada, por lo general tiene un médico de cabecera, que va a ser el médico que lo va a acompañar en cualquier proceso de salud y si necesita una derivación, pues lo va a derivar. Pero entonces es llevarse del médico, que el médico me recomienda, que sí, que no. Claro, con esta condición de salud vamos a recomendar cambio de hábitos. Y eso le pasa a cualquier persona con cualquier diagnóstico. Usted tiene que tratar de controlar el tema de los excesos, ya sea de alcohol, de sustancias, de malos ratos, ese trasnoches, ese trote en la calle para evitar que tu sistema se debilite aún más. Pero el antirretroviral, su trabajo es suprimir ese virus y mejorar ese CD4, que es a lo que le llamamos el sistema inmunológico, para que esté más fortalecido. Y la meta es bajar esa carga y subir esa defensa. Si eso se logra, no hay que tener miedo de nada. Esa persona va a estar como una lechuga, todo bien. En caso de que eso no se logre, ¿cuáles son los órganos que se ven más comprometidos cuando el VIH ya pasa a la etapa 3 de SIDA? Mira, pasa algo con este tema y es que como es un medicamento significativo que tú estás tomando, no son pastillitas de chicle, ¿verdad? Ese medicamento se filtra en los riñones. Y quizá pudiese presentarse alguna complicación a largo tiempo, que sería siempre importante hacer su seguimiento, que de hecho los centros de salud se llevan. Pasa que muchas personas en etapa de SIDA o desarrollan una tuberculosis, y la tuberculosis sí te puede llevar a la muerte, o incluso hay
una infección del cerebro, que es una inflamación, que puede provocar que la persona también tenga complicaciones serias con su salud mental y su cognición. Y eso en la etapa 3, claro. Entonces, es súper importante no permitir que el paciente pase a este nivel. Ahora bien, si un paciente entró en etapa de SIDA, no significa que se va a morir, porque se logra remover de esa etapa y pasarlo nuevamente a la etapa anterior, donde solamente era una persona que vivía con el virus positivo en su cuerpo. Totalmente de acuerdo, pero a nivel psicológico, ya cuando hablábamos ahorita de la psicología con VIH, pero cuando te dicen tienes SIDA, yo me imagino que debe ser aún mayor el problema. Totalmente. ¿Te puede llevar un diagnóstico de SIDA, no de VIH, a quitarte la vida? Mira, el simple diagnóstico de VIH puede desarrollar un cuadro bastante peligroso para una persona que tiene su salud mental comprometida de alguna manera. Porque yo siempre le explico a los pacientes, cuando uno recibe un diagnóstico de VIH, incluso de cáncer, la persona va a vivir un duelo, como cuando usted pierde un ser querido, donde a lo primero usted está en una etapa de shock, pero no, es que no, ese resultado tiene que estar equivocado, y las personas me dicen, repítame esa prueba, o yo me voy a hacer esa prueba en otro lado. Yo les digo, tiene la libertad de hacerlo. Esto es una condición de salud tan delicada que nosotros nos tomamos la seguridad de rechequear cada prueba, porque no se le va a entregar a nadie un resultado positivo sin ser verdad. Eso sería algo descabellado, porque yo no sé el impacto que yo estoy provocando en la vida de esa persona para darme el lujo de que no sea cierto. Entonces, hay personas que cuando reciben el diagnóstico se le desata una ansiedad insoportable, se le puede desatar una tristeza significativa. Hay personas que han pensado en muerte, no en que el virus me va a matar, es en yo acabar con mi vida porque no voy a poder vivir esta vida con esta condición de salud. Y por eso nosotros en HF sobre todo tenemos una atención integral, que quiere decir que no solamente nos limitamos a entregar una pastilla, de que tómate la pastilla, sino queremos verte, queremos saber que estás bien, hay atención psicológica. Yo acompaño a los usuarios en su manejo del duelo. Mira, ahora estamos con la tristeza, ¿qué tú vas a hacer con esa tristeza? Paremos ahí. HF es un organismo sin fines de lucros que no solamente se dedica a atender pacientes que tienen VIH, SIDA, sino que es un centro donde usted puede ir a realizarse las pruebas. No importa que usted no lo tenga, usted va a su rutina, se hace su pruebita y ahí usted entonces, luego de si el paciente da positivo, ¿cuál es el proceso que hacen ustedes? HF es un centro de bienestar. Ese es nuestro eslogan. HF está en más de 45 países atendiendo a personas de manera gratuita y eso nos llena de orgullo porque estamos trabajando prevención, que es una meta fundamental de nosotros como institución. Trabajamos lo que es la prevención de las ITS, es decir, una persona que asiste a nuestro centro de salud va a chequearse, va a realizarse sus pruebas de ITS completamente gratis. Realizamos prueba de VIH, prueba de sífilis, de clamidia, de gonorrea, de hepatitis B y hepatitis C, para que la persona tenga información sobre su estatus. Ahora bien, cuando resulta cualquiera de esos reactivo, que significa positivo, entonces se le ofrece la orientación y el acompañamiento. Por ejemplo, el tema de sífilis. Hay muchos sífilis en este país ahora mismo, la gente no se está dando cuenta, porque a veces pasa asintomático, pero la mayoría de personas muchísimas veces están presentando manchas rojas en sus manos, en sus pies o en su zona genital y piensan que es una alergia. No piense que es una alergia, vaya a un centro de salud y hágase una prueba. Es súper importante porque ahí es que sabemos qué tenemos que hacer con este paciente. Un paciente que por lo general ha cursado por sífilis 2 o 3 veces es un paciente de alto riesgo de desarrollar VIH mañana. Entonces trabajamos en esa psicoeducación. A cada persona que se hace una prueba se le da su consejería, se le da la orientación, se le dan los consejos necesarios para cuidarse. En el tema del VIH, cuando una persona resulta positiva, pues se le brinda un acompañamiento emocional para poder lidiar, ¿verdad?, con esta situación y se le dan las orientaciones para vincularse al tratamiento nacional de VIH, que es el programa. Es totalmente gratuito, van a recibir sus ARV y van a recibir la atención médica correspondiente para evitar mayores complicaciones. Pero es súper importante que dejemos el tabú y el miedo en hacernos la prueba. Yo conozco casos de personas que postergaron realizarse la prueba teniendo el conocimiento de que su pareja estaba positiva hasta años porque no quería enfrentar ese momento y sin embargo mientras más yo postergo ese momento va a decir que es peor para mí, el pronóstico va a ser más negativo porque va a ser más cuesta arriba para el antirretroviral sacarme del cuadro en el que yo me encuentre. Es súper importante invitar a la pareja a hacerse la prueba.
a su pareja. Si usted no ha tenido relaciones sexuales con su pareja antes de ese punto, lo ideal sería, vamos juntos, nos hacemos las pruebas, sabemos que todo está bien y ahí no vamos a tener ese tipo de miedos. Si sale cualquier diagnóstico, pues tenemos los medios para poder trabajarlo, pero tenemos que normalizarlo. ¿Se da el caso de que va la pareja y solamente uno sale positivo? Sí, pasa mucho. ¿Qué hacer? Pasa mucho. Es muy incómodo el proceso porque no se sabe si la persona va a estar lista para hablar de ese tema con la pareja, porque eso puede representar muchas situaciones, pero lo ideal es que la pareja se dé un seguimiento, porque a veces hay lo que nosotros llamamos periodo de ventana, que es el tiempo que transcurre en que la ITS se ve en la prueba. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hoy yo tengo un sexo no protegido y yo voy el lunes o el martes a un centro de salud y me hago una prueba de VIH, no me va a salir en esa prueba, porque son un par de días que tengo desde que estuve expuesta. Por lo general decimos mínimo 3 semanas después de la exposición para hacerte la prueba, para tener la garantía de que el resultado va a ser verídico. Y muchas veces, si mi pareja da positivo y yo doy negativo, tengo que hacer un rechequeo mínimo por 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a volver en un mes, la persona va a volver en 3 meses y en 6 meses, hasta que todas mis pruebas sigan siendo negativas. Porque pasa que a veces la primera sale negativa y la segunda sale positiva. No puedes dejar de hacértela porque tú tienes la evidencia de que tu pareja tiene la infección. Hay casos maravillosos donde la pareja no se infecta. Esa es parte del misterio que tiene esta condición de salud, pero lo mejor es prevenir. Una vez que se comprueba que la persona está 100% negativa, pues también se le puede ofrecer el tema de PrEP para prevenir mayor el tema de la transmisión. Ok, hablemos un poco del PrEP. ¿Qué es y si también ustedes lo ofrecen gratis? ¿Y quiénes califican, por ejemplo, para el tipo de tratamiento? El PrEP es una profilaxis pre-exposición, es decir, antes de yo ir a la exposición ya yo estoy protegido. Es como una especie de vacuna, podemos decir, para prevenir el VIH. Una inmunidad. Solamente protege contra VIH, que la gente piensa que porque estoy en PrEP no debo usar condón y no me va a llegar sífilis, no me va a llegar clamidia, todo te puede llegar igualito. Te protegía de todas las solamente te protege para el VIH, es súper importante aclarar. ¿Quiénes califican? Mira, nosotros en salud hablamos de una población clave, que son las personas que son más vulnerables a recibir este tipo de condiciones de salud. Ahí están los hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras sexuales, los usuarios de sustancias, las personas migrantes, porque su realidad de vida, ¿verdad?, lo pone en una situación de vulnerabilidad a adquirirlo más fácil. Esas personas califican. O una persona que sepa que su pareja tiene la infección, es un candidato idóneo para recibir el tratamiento preventivo. Ahora, PrEP no es una pastilla del día después, sino un método preventivo que yo tengo que tener la conciencia, porque PrEP es de uso progresivo y funciona mientras lo estoy usando. Ok, y eso hay que tomarlo diario. Igual, es un antirretroviral, se toma una pastilla al día y por lo general a la misma hora y de manera constante. Si yo lo interrumpo, perdí la protección. Bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes sexo hoy, estás en PrEP, pero tienes sexo hoy y vuelve a tener sexo en un mes? Tienes que seguir tomándote la pastilla. Exactamente, es de uso continuo, porque es de larga, de duración progresiva. Es una eficacia de un 99,9%, sumamente alta, pero si yo me descuidé, lamentablemente tenemos algunos usuarios que reportan, yo estuve en PrEP, pero no lo usé bien, entonces terminan teniendo la condición de VIH. Entonces es importante asumirlo con responsabilidad. ¿Cuál es el llamado de ustedes a esa población que aún tiene tanto temor desde el inicio de la prueba, o sea, con la simple prueba, desde HF? ¿Cuál es la recomendación de ustedes para acercarse a esa población que, con el desconocimiento que tienen y los tabús que hay aquí en la República Dominicana, pues le temen a una simple prueba? ¿Qué hacen ustedes para que esa gente llegue a ustedes? Mira, nosotros en redes sociales hemos abordado bastante el uso del condón, el uso de ven a hacerte la prueba. Sin embargo, no ha sido suficiente, aunque gracias a Dios ya se está motivando bastante la gente ahí a hacerse su prueba cuando va a empezar una relación de pareja o cuando termina una relación de pareja para saber si pasó algo. Es súper importante cuando se va a hacer algún procedimiento de salud, pero es importante que la gente, la información que tiene a la mano, la consuma y la crea y se empodere con esa información, porque tenemos ChatGPT que le preguntamos, pero no hacemos nada con eso. No se traduce en la práctica. Entonces, a la población no hay que tenerle miedo a hacerse una prueba. Las pruebas son necesarias y es la única vía para yo saber si tengo alguna condición de salud. Claro, siempre decimos,
tener VIH no es una condena de muerte, sin embargo, es algo importante que tiene que ser abordado, que si no se aborda de la manera adecuada y oportuna, puede terminar bastante mal. Al igual que otras ITS, la gente piensa, gonorrea, clamidia, no pasa nada, pero una persona puede también tener serias complicaciones de salud si tiene cualquiera de estas ITS y no lo sabe porque no le está tratando. Entonces vamos a normalizar, pedirle a mi pareja, aunque sea una relación estable, aunque sea una relación de confianza, vamos a hacer las pruebas por lo menos una vez al año, por lo menos 2 veces al año, para un monitoreo solamente, para que si sale algo podamos tratarlo a tiempo y evitamos así también la cadena de reproducción, que es súper importante detener esta propagación que se está viendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tenemos los medios para prevenir. Sin embargo, si yo no creo que es posible, si yo no me ocupo de que sea posible, no lo vamos a lograr. Así que acérquense a HF. En HF hacemos las pruebas gratis, ofrecemos el tratamiento, el acompañamiento. Es un centro libre de estigma y discriminación. Y por allá lo esperamos para que se puedan hacer su prueba y recibir tratamiento. Ustedes tienen redes sociales, ¿verdad? Así es, HF República Dominicana en Instagram y también en nuestra página web. Ahí pueden ver todos nuestros servicios. Tenemos un WhatsApp, que en ese WhatsApp pueden comunicarse y hacer su cita. Es por orden de llegada, no tiene costo y es un ambiente sumamente amigable. Entonces esperamos que la población joven, sobre todo, que son nuestros pacientes mucho más frecuentes, se hagan sus pruebas. Ya a nivel como general, para ir concluyendo, desde el gobierno, ¿qué todavía hace falta que se implemente para brindar o mayormente para que se abra un poquito más este tema y que se conozca más sobre la educación y se desmonten los mitos? Mira, a nivel de país tenemos el medicamento, tenemos los centros de salud que es gratuito, tenemos los medios para que el paciente reciba la atención, sin embargo no se estimula o no se promueve la prevención. Estamos como muy enfocados y es una crítica a mi sistema de salud. Trabajamos el problema, no trabajamos prevención. Vamos a motivar a que la persona comprenda de qué se está hablando. Mucha gente tú le hablas de PrEP y de PEP y no sabe ni siquiera que existe y está en los centros de salud de manera gratuita y eso puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Pero el PET, hablamos del PrEP, pero el PET, ¿qué es? Es la profilaxis post-exposición. Cuando se te rompe el condón o cuando tienes un abuso sexual, que la persona tiene VIH, te ayuda a prevenir que pueda desarrollar el virus. Entonces es súper importante que a nivel país se hable más de esto en los medios de comunicación, en los espacios públicos, que la gente comprenda que existe la prueba, que existe el tratamiento y que es importante acudir a los servicios, que es la única forma que tenemos de controlar esta epidemia. Si no, los números van a seguir escandalizando a todos y muchas personas van a fallecer porque lamentablemente la gente que no lo sabe se puede complicar a nivel médico. Tenemos tratamiento, pero también yo tengo que ser responsable y cuidarme yo y también cuidar a los demás. A ustedes, yo sé que, o sea, sin mencionar nombre ni nada porque no se puede, pero dentro de los pacientes que ustedes han atendido durante estos años, ¿alguno ha fallecido porque ha dejado el tratamiento o lo ha dejado y luego ha llegado a ustedes con problemas muchísimo más graves? Totalmente, y es una pena porque hacemos todo nuestro esfuerzo en cualquier centro de salud para que el paciente asista a su cita, se tome el medicamento, pero mucha gente le cuesta un poco, ya sea por cómo eso ha repercutido a nivel emocional y psicológico, que hace que la persona no sea responsable con la pastilla, deje el tratamiento por años y desarrollen otras condiciones de salud, porque óyeme, si tu sistema está comprometido y tú desarrollas un cáncer, no va a ser el VIH que te va a matar, va a ser el cáncer. Sí. Entonces es súper importante que las personas entiendan que aunque eso es una condición de salud como cualquier otra que tiene tratamiento, que no te hace menos que nadie, que sigue siendo la misma persona igual de valiosa, es una condición de salud significativa que requiere atención médica. Si lo dejo a la suerte, me puedo complicar, incluso pudiera perder la vida porque tenemos una tasa de mortalidad bastante alta y es por el tema del descuido. Yo veía hace semanas atrás que el presidente Donald Trump había tomado la decisión de no apoyar a países de América Latina
con suplir medicamentos de VIH. ¿Ustedes fueron afectados con eso? No, gracias a Dios, HF es independiente de esos acuerdos, por decirlo de algún modo. A nosotros no nos afectaría y no estamos en temor tampoco, porque nuestra función fundamental va a ser siempre estar ahí para las personas que nos necesitan. Y a nivel país es bueno que la gente sepa que sí hay medicina, que muchos pacientes se preocuparon y pensaron, entonces no va a llegar el antirretroviral, ¿qué va a pasar con nosotros? El Estado está obligado a garantizar que el dominicano o el migrante, quien sea que tenga la condición de salud, reciba su tratamiento. Hay que garantizarlo y estamos trabajando en eso. En las redes sociales, los ataques, que tú también lo mencionabas al inicio, son muy potentes. Una persona que tenga VIH y se esté atendiendo en otro centro de salud, de repente puede ir a HF a recibir ayuda psicológica con ustedes. Mira, no tenemos la consulta de salud mental abierta al público porque imagínate, no vamos a dar basto por el tamaño de institución que somos, pero claro, cualquier persona que se acerque a nosotros puede recibir cualquier tipo de orientación de nuestra parte. Ahora, claro está, nuestros servicios están destinados a nuestros usuarios. A nivel país, donde quiera la persona puede asistir a una consulta de psicología y más si está en un proceso de tratamiento para VIH. Entonces es importante que la gente se acerque a los espacios para poder recibir la atención necesaria. Bueno, doctora, yo creo que ya hemos abarcado todo lo que teníamos en agenda. Si tienes algo más que crea podamos agregar, pues es el momento de que lo hagas. Bien, recalcar que el VIH es una condición de salud. No hay que tener miedo y hay que tratar de desmontar tantos mitos que existen. No se transmite por sudor, no se transmite por saliva, no se transmite por besos, abrazos. Es decir, que si una persona tiene esta condición de salud, no es justo que usted por su ignorancia lo trate mal. Hay que ser empáticos y hay que ser conscientes de que esta es una condición de salud que con tratamiento va a estar bien y que lo más grande que tiene una persona que vive con VIH es el estigma social, que nosotros somos los responsables de que exista. Entonces, si cada uno de nosotros baja la guardia y deja ese sesgo y esa creencia errónea de que esta persona me va a hacer daño, que esta persona es diferente a mí o inferior a mí, se puede terminar con eso, porque lamentablemente la gente se preocupa más porque lo que el otro va a pensar de mí o lo que el otro va a hacer conmigo después que sepa que tengo esta condición de salud, más que por la misma condición de salud como tal, y no es justo. No es necesario que una persona se sienta aislada de su propia familia, y tenemos casos de personas que reciben el primer rechazo de los hijos, de los hermanos, claro, de los padres, de la familia, que la familia se entera y hace un alboroto y lo riega en todas partes y hace que la persona viva violencia y rechazo y maltrato, incluso en las redes sociales. ¿A quién tú conoces? Pocos influencers se atreven a decir que tienen la condición de salud y tú puedes buscarlo con lupa. ¿Por qué? Porque saben que van a ser atacados. Sí. Tú subes un video hablando de VIH y dicen que tú estás defendiendo el tema porque tú eres un paciente y que eso es porque yo quiero que se siga propagando el virus, y no es eso, señora. Hay que ser más humanos e empáticos porque la gente vive con esa condición. Si tenemos 80,000 personas viviendo en este país con VIH, su hijo, su mamá, su hermano, su primo, su mejor amigo, su compañero de trabajo, su jefe, puede estar viviendo con la condición de salud y no se lo dice a usted porque sabe que usted lo va a rechazar. Entonces es súper importante que nos revisemos como personas, que la información está ahí y que podamos ser responsables de poder ayudar en lugar de hacer que este problema se haga más difícil cada vez. Bueno, yo espero que al público le haya quedado claro que tener VIH no significa que tiene que mandar a hacer tu lápida, que no se contagia con mirar a la gente, como piensa mucha gente de ahí afuera, valga la redundancia, y que sobre todo el programa de hoy haya ayudado a usted a, si tiene la condición, pues que se acerque con profesionales como en un HF. Si no la tiene, pues igual vaya, hágase su prueba y evite complicaciones futuras. Y si conoce a una persona que tenga la condición y se lo contó a usted, pues no lo riegue, sea usted amable, porque esa persona depositó su confianza en usted. Y eso es demandable, claro, resáltalo. Ya lo sabe, y eso es demandable a las empresas también, que las declaraciones de la doctora deberían acotarla, porque no es justo que alguien tenga que exponer una situación, un diagnóstico tan privado como VIH,
por caprichos de las empresas, porque ciertamente eso no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño laboral. Y si un empleado no va a acostarse con cada secretaria, secretario, lo que sea, pues no veo dónde está el riesgo de no contratarlo. Y a ustedes recordarle que estamos en Instagram como Sin Rodeos RD. Allí compartimos temas desde la política internacional hasta lo último que está pasando en Hollywood. Así que aprovecha, suscríbete, dale like, comparte, comenta. Recordarle que perdimos la cuenta, entonces necesitamos de su apoyo para volver a resurgir con esta nueva. Doctora, ¿dónde la gente la puede encontrar a usted? En Instagram, Elise Ramírez Psicóloga, y también yo ofrezco consultas privadas en Fundinap, que lo pueden buscar en Instagram también. Excelente, mi nombre es Alix Padilla y me pueden encontrar así mismo en Instagram y en Facebook como Alix Padilla. Suscribirse al canal de YouTube como Sin Rodeos 01. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía.